Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Flores, soy estudiante del programa Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CCAB Corozal Sucre. A continuación pasaré a definir cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Antes de dar una definición del concepto de cultura, cabe resaltar que este término ha sido muy polémico y controvertido debido a que no se diferencia lo que se refiere y el propio concepto, agregándole que es una palabra polisémica, es decir, tiene muchos significados o muchos signos de concepto. La antropología le da un significado a la cultura, la cual se podría definir como un modo de vida, la forma como se comportan respondiendo a una serie de símbolos determinados de comunicación y de relación entre los individuos de un mismo grupo. No obstante, cada cultura es transmitida de generación en generación, es decir, que no se hereda genéticamente como nuestros rasgos físicos y que cada individuo no adquiere la cultura en su totalidad. Mientras mayor sea su grupo social, menor es el segmento de la cultura que va a conocer. La cultura siempre es transmitida por la sociedad, no por un individuo. Para puntualizar, el concepto de cultura se entiende como un conjunto de símbolos que da significado al modo de expresión, escritura, artefactos, comportamientos, prácticas sociales, modo de comer, de vestir, etc., dando sentido a las acciones y actividades que realizan. Cabe resaltar que no hay cultura superior a otra. Las culturas son dinámicas y por ende evolucionan. La cultura es un concepto central para la antropología porque ayuda al hombre a entenderse a sí mismo, sus representaciones y prácticas. El concepto de cultura facilita la predicción de la propia conducta humana. Mientras más se conoce de una cultura, más fácil se puede predecir la conducta normativa de sus miembros y a interpretar lo que el hombre cree y produce. El concepto de cultura se ha transformado según los enfoques teóricos de la antropología desde el año 1871 hasta nuestros días. Podemos señalar tres grandes etapas. La etapa concreta, extraída de Taylor, quien define la cultura como el conjunto de costumbres o modos de vida que caracterizan a un pueblo. La etapa abstracta, que inicia entre los años 1930 y 1950 con los discípulos de Boas, Margaret Mead, Ruth Benedetti, entre otros, quienes definen a la cultura como la abstracción de la conducta humana concreta, modelos de comportamientos y no como hábitos sociales. Se suscribe el concepto de cultura a sistemas de valores y a modelos normativos que regulan una sociedad. Y para culminar a principios de los años 70 aparece un nuevo concepto de cultura que se entiende como la fase simbólica, es decir, que la cultura se define como una estructura de significados que da sentido a las acciones del hombre. Pero ¿sabemos cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? ¿Por qué muchas veces se suele confundir estos importantes términos? Una sociedad ocupa un lugar determinado geográficamente, comparten la misma ubicación o territorio social. Es un grupo de personas que se relacionan entre sí de manera constante. También tienen lazos afectivos y tienen normas de comportamiento. Mientras que la cultura es una operación simbólica y prácticas mediante la cual da sentido a las acciones y actividades que realizan. A continuación pasaré a definir tres términos que hacen parte de la naturaleza de la cultura. Enculturación es un aprendizaje consciente e inconsciente a través de la cual las generaciones adultas inculcan en los jóvenes los modos de comportarse, de actuar, de sentarse, de comer, de vestir, etc. Y en la edad adulta solo repite lo que se le enseñó de manera consciente, es decir, lo hace como un hábito. Fue adoctrinado para que la cultura no cambie en su totalidad. Relativismo cultural. Se definirá como todas las costumbres, creencias y éticas son relativas. Es decir, para que una cultura sea algo bueno, para otra sería algo malo. Por ejemplo, en la tribu Woldave la mujer puede tener 3 maridos, pero si hablamos de matrimonio en Colombia, eso sería poligamia y no estaría permitido. El etnocentrismo se entiende como una cultura se cree superior a otra, es decir, juzga y califica las costumbres, creencias religiosas y de otras culturas. Solo su cultura es mejor y ve sus prácticas como normales y lógicas.
Gracias por su atención prestada y que tengan un buen resto de día. Hasta la próxima. Chao, chao.